La sala estaba iluminada por luces frías y chillonas, las típicas de las fiestas de empresa, donde resuenan sonrisas forzadas y brindis vacíos. Me mezclé entre la multitud, saludando a caras conocidas, sosteniendo una copa de vino que parecía pesar más de lo debido. Mi mirada recorrió la sala hasta que algo cortó el aire como un puñal helado, risas, de esas que se reconocen incluso en una sala abarrotada. Ella estaba de pie, radiante, junto a un hombre que no era yo. Cada gesto, cada roce entre ellos, conllevaba una intimidad que me revolvió el estómago. Respiré hondo, tratando de racionalizar. Tal vez fuera una impresión equivocada. Pero la forma en que ella inclinó la cabeza, la forma en que sus dedos tocaron el brazo de él, lo decían todo. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era una impresión. Era traición. No puedo creer que tengas el valor de hacer eso aquí, delante de todo el mundo, murmuré, acercándome lo suficiente para que me viera, pero manteniendo la distancia para no llamar la atención. Sus ojos se cruzaron con los míos durante un breve instante. Hubo un destello de sorpresa, seguido de algo peor, una sonrisa desdeñosa. Volvió la cara hacia él, como si yo fuera invisible. Fue ahí, en ese instante, cuando sentí el peso del desprecio. El vino que tenía en la mano estuvo a punto de resbalar cuando un colega pasó a mi lado y me dio un ligero golpecito en el hombro. ¿Cómo estás?, me preguntó con indiferencia. Asentí con la cabeza, tragándome la respuesta que me ardía en la garganta. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podía decir que estaba viendo cómo mi esposa, la mujer a la que había amado durante tantos años, me humillaba delante de toda la empresa sin siquiera intentar ocultarlo? No era solo la traición física, era algo más profundo. Una demostración pública de que yo no significaba nada. Ahora se reían a carcajadas, y alguien cercano comentó, parecen tan conectados, ¿no crees? Es nuevo aquí, pero ya es muy popular. Parece que han congeniado muy bien. Sentí que me subía el sabor amargo de la bilis, pero guardé silencio. En aquel momento no había lugar para el escándalo. Pero algo en mí ya se estaba rompiendo. Seguí mirando. No podía apartar la mirada. A cada segundo, la herida de mi pecho se hacía más profunda. Estaban tan tranquilos, tan seguros de que nadie se daría cuenta, o quizá, de que nadie se atrevería a hacer comentarios. Noté miradas furtivas de otros colegas. Lo sabían. Todos lo sabían. Decidí actuar. Si me iban a humillar, que fuera de pie, no de rodillas. Me dirigí al centro de la sala, cerca del micrófono con el que los organizadores anunciaban los ganadores de la noche. Me temblaban las manos, pero mi voz, cuando salió, era firme. Buenas noches a todos. La charla cesó y todas las miradas se volvieron hacia mí. Incluida la suya. Por primera vez esa noche, parecía asustada. Quiero daros las gracias a todos por un año de logros y dedicación. Sin este equipo, nada de lo que hemos conseguido sería posible. Sois más que colegas, sois una familia. Hice una pausa, dejando que el silencio llenara la sala. Y hablando de familia, hay algo que me gustaría compartir. La miré directamente. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras el color empezaba a desaparecer de su rostro. Él, el amante, parecía incómodo, pero intentó mantener la postura. Continué, a veces, en medio de tantas responsabilidades, nos olvidamos de valorar a las personas que realmente importan. Cometemos errores, confiamos ciegamente, y solo cuando todo se desmorona nos damos cuenta de que quizá pasamos por alto señales que teníamos delante de los ojos. Mi voz vaciló por un momento, pero me recuperé. Hoy me doy cuenta de que es hora de corregir esos errores. Empezó a caminar hacia mí, murmurando algo inaudible. Pero antes de que pudiera alcanzarme, levanté la mano. Me gustaría aprovechar este momento para anunciar algo importante. Algo que, por desgracia, será una sorpresa para algunos, pero necesario para otros. La sala quedó en absoluto silencio. La tensión era palpable. Hizo una pausa, vacilante, mientras las miradas rebotaban entre los dos. He decidido que sigo adelante. Que es hora de cerrar un capítulo y abrir otro. La miré directamente. Y, para que quede claro, eso significa que me voy a divorciar.
La conmoción recorrió la sala como una ola. Alguien dejó caer un vaso, el sonido de un cristal rompiéndose resonó en el silencio. Ella se quedó inmóvil, pálida, mientras él, su amante, intentaba disimular su malestar mirándose los zapatos. Respiré hondo, sintiendo que empezaba a quitarme peso de encima. Pero antes de que pudiera abandonar el improvisado escenario, sonó su voz, débil pero llena de súplica. Por favor, ¿podemos hablar? Aquí no, así no. Estaba al borde de las lágrimas, pero yo ya no podía empatizar. Solo una profunda y cortante indiferencia. ¿Hablar? Repetí, con la voz cargada de sarcasmo. ¿Algo que podríamos haber hecho antes de que trajeras tu humillación al centro de mi vida? La fiesta se había convertido en un espectáculo y yo era el centro de atención, pero esta vez no me importaba. Ya no había nada que perder. Y mientras salía de la sala, dejando atrás el caos que habían provocado mis palabras, una pregunta martilleaba en el fondo de mi mente: ¿cómo había llegado hasta aquí? Y quizás, lo más importante, ¿cómo acabaría? Porque algo en sus ojos me decía que esta historia estaba lejos de terminar. ¿Qué ocultaría a continuación? ¿Qué vendría cuando por fin cayeran las máscaras? Sabía que tenía que averiguarlo, pero una cosa era segura: yo ya no era el mismo hombre que había entrado en aquella habitación. Bienvenido al canal donde caen las máscaras y salen a la luz las verdades más dolorosas. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición, al contrario, nuestras historias de ficción muestran cómo la infidelidad puede destruir vidas y dejar profundas cicatrices. Cada relato es un recordatorio de que las elecciones tienen consecuencias. Prepárate, porque ahora estás a punto de escuchar una historia que te atrapará de principio a fin. Respira hondo y aguanta, el impacto está garantizado. Buena historia. El suave resplandor de la luz del sol se reflejaba en las altas ventanas de la casa de David y Sara, un edificio que parecía sacado directamente de una revista de arquitectura. La moderna residencia, de líneas rectas y tonos neutros, simbolizaba la estabilidad que la pareja había cultivado durante casi una década. Era un hogar cuidadosamente planificado, cada detalle elegido a mano, igual que habían hecho con sus vidas, desde elegir sus carreras hasta crear rutinas que les permitieran compartir responsabilidades y momentos juntos. David era el tipo de hombre que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, pero lo hacía con una calma envidiable. Siempre con un traje bien confeccionado, el pelo oscuro impecablemente peinado y unos ojos que transmitían seriedad, era un profesional respetado en la empresa donde trabajaba como director financiero. A pesar de lo exigente de su trabajo, nunca dejaba de sacar tiempo para Sara, aunque solo fuera para charlar un rato antes de acostarse. Sara, por su parte, era la encarnación de la ligereza. Rubia, de rasgos delicados y sonrisa fácil, parecía la contrapartida perfecta al perfil serio de David. Trabajando como diseñadora gráfica independiente, tenía flexibilidad para gestionar su propio tiempo, lo que le permitía ocuparse de detalles que marcaban la diferencia en la vida de la pareja, organizar reuniones con amigos, decorar la casa según las estaciones o simplemente sorprender a David con una cena especial un día cualquiera. Su relación era admirada por muchos. Entre sus amigos, eran considerados la pareja perfecta, los que parecían haber encontrado la fórmula para conciliar el amor, el trabajo y las ambiciones personales. Pero de lo que pocos se daban cuenta era de la silenciosa tensión que crecía entre ellos. No era evidente, pero pequeños momentos revelaban grietas casi imperceptibles. La forma en que Sara apartaba a veces la mirada durante las conversaciones más serias o la forma en que David pasaba más tiempo en la oficina que antes, detalles que parecían insignificantes en la vida cotidiana, pero que juntos contaban la historia de un lento distanciamiento. El escenario en el que se desarrollaba esta historia era una ciudad en constante movimiento, con calles anchas y edificios altos que albergaban a miles de personas en una carrera contrarreloj. Para David, la ciudad era un campo de batalla empresarial, en el que cada día surgían nuevos retos. Para Sara, era una fuente inagotable de inspiración, con sus acogedores cafés, animados parques y vibrantes eventos culturales. A pesar de estar rodeadas de tantas posibilidades, la rutina acabó consumiéndolas de distintas maneras. Su amistad era sólida, pero últimamente parecía que algo había cambiado. David, siempre tan atento, parecía ahora distraído, como si cargara con una preocupación que no podía compartir. Sara, que
que solía ser la primera en notar cualquier cambio en su comportamiento, también parecía inmersa en sus propios pensamientos, a veces más distante de lo habitual. ¿Qué tal el día?, preguntó David una tarde mientras se quitaba la corbata y dejaba los zapatos en un rincón del salón. Sara estaba en la cocina, removiendo una olla de sopa que parecía ser su respuesta habitual a los días largos. Tranquilo, respondió ella, sin apartar los ojos de la olla. He conseguido terminar el proyecto de la tienda de la que te hablé. David asintió, pero no respondió de inmediato. Entró en la cocina, cogió un vaso de vino y le sirvió una copa a los dos. Me alegro de oírlo. Te mereces un descanso después de tanto trabajo. La sonrisa de Sara parecía genuina, pero no le llegaba a los ojos. Él se dio cuenta, pero no hizo ningún comentario. Los dos se sentaron a cenar y la conversación fluyó superficialmente, evitando ambos tocar temas más profundos. Era como si hubiera un pacto silencioso para mantener las cosas ligeras, aunque el ambiente estuviera cargado de algo que ninguno de los dos podía nombrar. A pesar de la tibieza de las interacciones, había momentos en los que aún se veían destellos de la pareja que solían ser. El fin de semana anterior, habían ido a dar un paseo por el parque, y por un momento, entre risitas sobre un viejo recuerdo, parecía que nada había cambiado. Pero como el sol que desaparece en el horizonte, ese momento pasó rápidamente, dejando tras de sí un vacío que ninguno de los dos podía llenar. Las diferencias entre ellos empezaron a acentuarse en los pequeños detalles. David, por ejemplo, se dedicaba más al trabajo, justificándolo por querer asegurar un futuro cómodo para ambos. Sara, en cambio, se sumergía en proyectos creativos que la mantenían ocupada, pero no necesariamente feliz. La sensación de que vivían vidas paralelas, en lugar de un viaje compartido, se hizo cada vez más evidente. Los amigos cercanos notaron el cambio, aunque no dijeron nada directamente. «Están tan ocupados», comentó alguien durante la cena. Otro amigo respondió con una sonrisa insegura, «Bueno, todos los matrimonios pasan por altibajos, ¿no?». Y así se apartaba el tema, como si ignorarlo fuera la solución. Sin embargo, lo cierto era que ambos sentían la ausencia de algo, pero no sabían cómo expresarlo. Sara, en momentos de introspección, se preguntaba si aún era suficiente para David. Él, a su vez, se preguntaba si ella seguía viéndolo como el hombre con el que había elegido pasar su vida. Estas preguntas no se las hacían en voz alta, pero siempre estaban ahí, como sombras que les acompañaban allá donde iban. Mientras tanto, la vida continuaba y los compromisos cotidianos llenaban los espacios entre ellos. Se acercaba la fiesta de empresa de David, que había insistido en que Sara le acompañara. «Será bueno salir un rato. Quizá nos divirtamos un poco», dijo, intentando parecer más alegre de lo que se sentía. Sara dudó, pero acabó aceptando. Tal vez sería una oportunidad para volver a conectar, para recordar por qué se habían elegido el uno al otro. Se había pasado días planeando qué ponerse, queriendo impresionarle, pero también buscando algo que le devolviera la confianza que parecía haber perdido. David, por su parte, apenas tenía tiempo para pensar en la fiesta, ocupado con plazos y reuniones interminables. La noche del evento, ambos lucían impecables. Sara, con un elegante vestido negro, parecía la definición misma de la gracia y la sofisticación. David, con su traje habitual, irradiaba confianza, pero sus ojos mostraban cansancio. Cuando llegaron al lugar de celebración, fueron recibidos por compañeros de trabajo y, por un momento, todo pareció normal. Rieron, brindaron y charlaron como en los primeros años de su matrimonio. Pero incluso en aquel ambiente festivo, la tensión entre ellos era palpable. Miradas intercambiadas, palabras no dichas y una distancia invisible que ninguno de los dos sabía cómo acortar. Era como si bailaran en la cuerda floja, intentando mantener el equilibrio sin saber hacia dónde se dirigían. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella noche sería el comienzo de un cambio irreversible en sus vidas. La fiesta, que parecía un evento corporativo más, se convertiría en el escenario de revelaciones y decisiones que pondrían a prueba todo lo que habían construido juntos. Y mientras ellos trataban de sortear las sonrisas y los falsos saludos de la velada, el destino ya estaba preparando el siguiente acto, esperando pacientemente para desmoronar lo que quedaba de aquella fachada cuidadosamente mantenida. La fiesta de empresa estaba en pleno apogeo cuando llegaron David y Sara.
El sonido de las risas y las copas de brindis resonaba en la discreta y lujosamente decorada sala, reflejo de la prosperidad de la empresa. Sara sintió una mezcla de ansiedad y emoción al atravesar el hall de entrada. Su vestido brillaba bajo las luces y sabía que estaba llamando la atención. David, a su lado, parecía tan impecable como siempre, pero había algo en su postura que lo hacía distante, como si estuviera allí solo por obligación. Recorrieron la sala saludando a caras conocidas. David fue bien recibido, sus compañeros hacían bromas amistosas y lanzaban miradas de admiración a Sara, que siempre sabía cómo cautivar a una sala. Sin embargo, mientras David parecía interactuar por obligación, Sara destacaba de forma genuina. Era simpática, con una sonrisa que iluminaba la sala, pero detrás de ella percibí un creciente malestar, como si estuviera interpretando un papel en el que ya no creía plenamente. A medida que avanzaba la velada, David se involucró en conversaciones de negocios más serias, mientras Sara deambulaba por la sala. Se cruzó con un grupo de esposas de ejecutivos y, durante unos minutos, intentó conectar, pero se sentía fuera de lugar. Era algo habitual para ella en eventos de este tipo, pero aquella noche le parecía más difícil que nunca. Las risas a su alrededor sonaban artificiales y cada vez miraba más el reloj, deseando que acabara la noche. Fue entonces cuando Sara se percató de una mirada fija procedente del otro lado de la sala. Era un hombre que no reconocía, pero que le resultaba familiar. Alto, bien vestido y con aire de confianza, le sonreía con una naturalidad desconcertante. Sara apartó la mirada, pero sintió que se ruborizaba. Era el tipo de atención que no había recibido en mucho tiempo y, por mucho que intentara ignorarlo, había algo magnético en aquel momento. Más tarde, mientras David charlaba con un colega, el hombre misterioso se acercó. «Pareces fuera de lugar», comentó con una sonrisa fácil. Sara le devolvió la sonrisa, incómoda pero intrigada. «Quizá un poco. Estas fiestas siempre me dejan un poco aburrida», respondió, intentando mantener una conversación informal. «Ya veo. A mí tampoco me gustan mucho este tipo de eventos, pero a veces son inevitables», dijo él, tendiéndole la mano. «Soy Eric, un nuevo gerente aquí». «¿Y tú eres?» «Sara», respondió ella, vacilante. «La mujer de David». Eric volvió a sonreír, pero esta vez con una intensidad que provocó un escalofrío en Sara. «Por supuesto. He oído hablar mucho de él. Parece ser un hombre muy respetado». Su tono era amistoso, pero había algo en sus palabras que Sara no lograba descifrar. Charlaron durante unos minutos y Sara se sorprendió de lo cómoda que se sentía. Eric era carismático, y sus modales relajados contrastaban con la seriedad que ella solía encontrar en eventos como este. Intentó recordar la última vez que se había reído tan espontáneamente en una conversación, pero no pudo. David apareció poco después, y Sara se apartó rápidamente de Eric, sintiendo una culpa repentina que no podía explicar. David no pareció notar nada fuera de lo normal y simplemente sugirió que fueran a tomar algo. Sara aceptó, pero mientras caminaban, sintió que la mirada de Eric la seguía por el salón. La velada continuó, pero algo había cambiado para Sara. No podía quitarse a Eric de la cabeza. No era solo su conversación o su sonrisa, era la sensación de ser vista, de ser notada de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Era embriagador y, por mucho que lo intentara, no podía dejar de pensar en él. Mientras tanto, David parecía cada vez más absorto en sus propias preocupaciones. Se aislaba en conversaciones sobre objetivos y proyectos futuros, ignorando los signos de desconexión entre él y Sara. Cuando la miraba, veía a una esposa hermosa y devota, pero no se daba cuenta de los sutiles cambios en su expresión, los signos de una batalla interna que ella estaba librando. Unos días después de la fiesta, Sara recibió un mensaje inesperado. Era de Eric. Había conseguido su número a través de un colega común, y el tono del mensaje era informal pero directo. «Me encantó charlar contigo en la fiesta. Quizá podamos retomarlo donde lo dejamos algún día». Sara dudó durante horas antes de responder, pero la tentación era más fuerte. Se justificaba a sí misma diciendo que solo era una conversación inocente, nada más. Pero a medida que los mensajes se hacían más frecuentes, sentía que algo despertaba en su interior, algo que había estado latente durante mucho tiempo. «David,
por su parte, no notaba los cambios en Sara. Estaba abrumado por el trabajo, y los pocos momentos que pasaban juntos estaban llenos de silencios cómodos pero vacíos. No tenía ni idea de que mientras él trabajaba hasta tarde, Sara pasaba horas al teléfono, riendo y compartiendo secretos con Eric. Pasó el tiempo, y la relación entre Sara y Eric evolucionó de los mensajes a los encuentros discretos. El primer café fue inofensivo, pero el segundo, el tercero y todos los que siguieron estuvieron marcados por una tensión creciente. Sara sabía que estaba cruzando una línea, pero no podía parar. Había algo en Eric que hacía que su corazón se disparara, algo que no había sentido desde los primeros años con David. El momento de la traición llegó casi inevitablemente. Un encuentro que debería haber sido breve se alargó durante horas, hasta que se encontraron en un lugar más privado. Sara sintió que una mezcla de culpa y excitación la consumía. Cuando por fin se dio al impulso, supo que había roto algo irreparable. Al volver a casa aquella noche, Sara encontró a David en el sofá, trabajando en su portátil. Él la miró y sonrió, ajeno al torbellino de emociones al que ella se enfrentaba. «¿Qué tal el día?», le preguntó con indiferencia. Sara solo respondió con un susurro, incapaz de enfrentarse a él. Pero de lo que Sara no se daba cuenta era de que David empezaba a sospechar. Pequeñas señales que antes había ignorado ahora llamaban su atención, mensajes que ella borraba rápidamente, salidas que no tenían sentido y un aire de distracción que no podía ocultar. No estaba seguro de lo que ocurría, pero algo en su interior le decía que su mundo estaba a punto de desmoronarse. El silencio en el comedor era ensordecedor. David y Sara estaban sentados a la mesa, pero el espacio entre ellos parecía más grande que nunca. La comida se enfriaba en sus platos sin tocar. Sara se miró las manos, sintiendo el peso de la mirada de David, que permanecía fija en ella. No dijo nada, pero la tensión en su expresión decía más que cualquier palabra. Intentó romper el silencio. «Últimamente estás muy rara. ¿Te preocupa algo?». David se reclinó en la silla y se cruzó de brazos. La calma calculada en su voz sonaba casi como un susurro, pero cada palabra llevaba un peso que hizo que Sara se estremeciera. «Creo que la pregunta más apropiada sería, ¿qué te molesta, Sara?». Sara frunció el ceño, intentando comprender. «No sé de qué me estás hablando». «¿No lo sabes?». Se rió sin humor, sacudiendo la cabeza. «Te he estado observando, tus horarios, tus excusas». «Sara, ¿crees que soy tan ingenuo?». Ella sintió que el corazón se le aceleraba. «David, ¿qué intentas decir?». «Si tienes algo que decir, dilo de una vez». David apoyó los codos en la mesa y la miró directamente a los ojos. «Tienes una aventura, ¿verdad?». La pregunta cortó el aire como una cuchilla, dejando a Sara sin habla. Por un momento quiso negarlo, pero sabía que sería inútil. Él ya lo sabía. No tenía escapatoria. Respirando agitadamente, apartó la mirada. «Yo, no sé cómo explicarlo». David resopló, su voz se hizo más firme. «¿No sabes cómo explicarlo? ¿No puedes explicar por qué destruiste todo lo que habíamos construido juntos? ¿Por qué decidiste apuñalarme por la espalda? Nunca quise hacerte daño». Sara explotó, las lágrimas empezaron a rodar por su cara. «Yo, me perdí, David. No sé cómo sucedió». David se levantó, empujando con fuerza su silla hacia atrás. Empezó a pasearse por la habitación, frotándose las sienes como si intentara organizar sus pensamientos. «¿No sabes cómo sucedió? Tú elegiste esto, Sara. Tú elegiste cada mensaje, cada reunión, cada mentira». Sara también se levantó, acercándose vacilante. «David, por favor. No tenía que ser así. Me sentía tan sola». «¿Y crees que yo no me sentía sola?», la interrumpió él, subiendo un tono la voz. «Me rompí el culo para que no nos faltara de nada. Para que tuviéramos una vida cómoda. ¿Sabes lo duro que trabajé, lo mucho que me sacrifiqué?». «Lo sé», gritó Sara, agarrándose a sus brazos. «Lo sé, pero yo también me sacrifiqué. Los dos hemos perdido algo por el camino». David la apartó suave pero firmemente, mirándola como si fuera la primera vez que la veía de verdad.
¿Y por eso decidiste buscar consuelo en los brazos de otro hombre? ¿Es así como solucionas las cosas? Sara sollozaba ahora, incapaz de responder. David la observaba, pero lo que antes había sido ira ahora parecía ser algo más profundo. Asco. Decepción. Respiró hondo y volvió a hablar, esta vez en un tono más controlado. Quería arreglar las cosas. ¿Tú lo sabías? Lo intenté. Lo intenté todo. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Sara trató de responder, pero las palabras no salían. Sabía que no había justificación suficiente, no para eso. Lo siento, de verdad. Sentirlo no cambia nada, Sara. Dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. Pero eso no es lo que realmente me molesta ahora. Es la otra parte. Sara lo miró confundida, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué quieres decir? David volvió a cruzarse de brazos y su expresión se endureció. El amante. Eric, ¿verdad? Sabías que trabajaba para la misma empresa que yo. Sabías que no era un desconocido cualquiera. ¿O creías que yo tampoco me daría cuenta? Sara permaneció en silencio, y el rubor en su rostro demostró que David tenía razón. ¿Creías que podías mantenerlo todo en secreto, que nunca me enteraría? David continuó, ahora con la voz un poco más alta. ¿Creías que estaba tan ciega como para no darme cuenta? Ella tragó saliva, tratando de pensar en algo que decir, pero nada parecía apropiado. David se volvió hacia ella, sus ojos fijos en los de ella, llenos de algo que Sara nunca había visto antes. Me di cuenta, Sara. Y no fue por casualidad. Fue porque cometió un error. ¿Qué error? Consiguió finalmente preguntar, su voz casi un susurro. David se acercó a la mesa y cogió un sobre, lanzándolo delante de ella. Este error. Sara abrió el sobre con manos temblorosas y encontró copias de documentos, correos electrónicos y registros financieros. Se quedó sin aliento mientras sus ojos recorrían las páginas. Era mucho más de lo que esperaba. ¿Qué es?, preguntó, aunque conocía la respuesta. Preguntó, aunque conocía la respuesta. Esto, Sara, es la prueba de que Eric te estaba utilizando para acercarse a mí. No le importabas. Quería lo que yo tenía, mi posición, mi prestigio. Y pensó que tú eras la forma más fácil de conseguirlo. Los ojos de Sara volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez no era solo culpa. Era humillación. Se sintió utilizada, traicionada de una forma que nunca había imaginado. David continuó, sin piedad. Mientras tú creías estar viviendo una especie de romance prohibido, él te estaba manipulando. Necesitaba información, Sara. Información que le entregaste en bandeja. Y gracias a eso, casi consigue arruinar la empresa. Sara negó con la cabeza, la incredulidad evidente en su rostro. Yo no sabía. No lo sabías porque no querías saberlo. David se acercó un paso, con voz grave pero cortante. Estabas tan atrapada en tu fantasía que ignoraste lo que tenías delante. Ella intentó decir algo, pero las palabras le fallaron. El peso de la verdad la aplastaba y lo único que podía hacer era permanecer en silencio, mirando al suelo. David suspiró, su ira empezaba a dar paso a un profundo cansancio. Destruiste mucho más que nuestro matrimonio, Sara. Lo has puesto todo en peligro. ¿Y por qué? Por algo que ni siquiera era real. Dio unos pasos hacia la puerta, deteniéndose antes de salir. Me voy por ahora. Necesito tiempo para pensar qué hacer a continuación. Pero que sepas que ya no confío en ti. Y no sé si volveré a hacerlo. Sara cayó al suelo, incapaz de contener las lágrimas. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la casa vacía, dejándola sola con sus decisiones y sus consecuencias. David salió de la casa y subió a su coche, pero no arrancó el motor. Sentado en el silencio del coche, agarró el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El peso de lo que acababa de ocurrir era casi insoportable. Sabía que necesitaba aire, espacio, pero también sabía que, de algún modo, aquello estaba lejos de terminar.
Sus pensamientos eran un torbellino, la traición de Sara, las manipulaciones de Eric y la fragilidad de todo lo que creía sólido en su vida. Decidido a no pasar la noche en casa, David condujo sin rumbo por calles poco iluminadas hasta detenerse frente a un pequeño pub que solía frecuentar en los primeros años de su matrimonio. Entró, eligió una mesa en un rincón y pidió un whisky. Mientras el líquido se consumía en su garganta, se preguntó exactamente en qué momento su vida había empezado a desmoronarse. En el fondo, sabía que los problemas con Sara no habían empezado con Eric. La distancia entre ellos había ido creciendo durante años, pero nunca había imaginado que las cosas pudieran llegar a este punto. Bebió otro sorbo y sus pensamientos se vieron interrumpidos por la insistente vibración del teléfono en su bolsillo. Miró la pantalla y vio el nombre de Sara. Dudó antes de rechazar la llamada. No estaba dispuesto a saber nada más de ella, no aquella noche. Al otro lado, Sara estaba sentada en el salón, mirando al vacío. El teléfono aún en su mano temblaba por el rechazo de la llamada. Sabía que había cruzado una línea de la que ya no podría volver, pero no sabía cómo arreglar lo que había hecho. El peso de las palabras de David aún resonaba en su mente, especialmente la revelación de que Eric la había utilizado. Era un dolor diferente al de la culpa que ya sentía, el dolor de sentirse engañada y abandonada. Volvió a coger el teléfono y escribió un mensaje a David: «Tenemos que hablar. No puedo dejarlo así. Por favor, ven a casa». Lo envió y esperó, con el teléfono en la mano como un ancla. Pero no llegó ningún sonido, ninguna respuesta. Mientras tanto, David terminaba su segundo whisky cuando una voz familiar interrumpió sus pensamientos. «Parece que te vendría bien una buena charla». Levantó la vista y vio a Mark, un viejo amigo y compañero de trabajo al que no veía desde hacía años. Mark se sentó sin ser invitado y se pidió una copa. «¿Qué pasa, colega? Estás hecho una mierda». David se rió sin humor, sacudiendo la cabeza. «Es complicado». «Complicado, conozco bien esa palabra. Pero a veces hablar ayuda. ¿Quieres intentarlo?». David dudó, pero la franqueza de Mark le animó. Resumió la situación de forma rápida y directa, sin entrar en los detalles más dolorosos. Mark escuchó en silencio, con la mirada seria pero empática. Cuando David terminó, su amigo suspiró y sacudió la cabeza. «Es pesado, amigo. Pero si me preguntas, tienes que decidir si vas a luchar por algo o a dejarlo todo atrás. Porque quedarte en medio solo te destruirá». David asimiló las palabras, sintiéndose desgarrado. Estaba agradecido por la compañía de Mark, pero sabía que ninguna conversación cambiaría lo que tenía que hacer. Tenía que enfrentarse a Eric. Era la única manera de cerrar ese capítulo. Al día siguiente, David llegó temprano a la oficina. El silencio del lugar era casi inquietante, y lo utilizó a su favor. Sabía que Eric no tardaría en llegar y quería estar preparado. Cuando Eric por fin entró, su semblante confiado contrastaba con la tormenta que David llevaba encima. «Eric, necesito hablar contigo», dijo David, con voz controlada pero cargada de claras intenciones. Eric dudó un momento, pero asintió. Se dirigieron a una sala de reuniones vacía. En cuanto se cerró la puerta, David se volvió hacia él, con los ojos encendidos de ira. «¿De verdad creías que podías utilizar a mi mujer para llegar hasta mí?». «Que no me enteraría», empezó David, con voz firme pero lo bastante baja para mantener el secreto. Eric levantó las cejas, fingiendo sorpresa. «David, no sé de qué estás hablando». «No te hagas el idiota», espetó David. Sacó el sobre de su maletín y lo tiró sobre la mesa. «Aquí lo tengo todo. Correos electrónicos, mensajes, pruebas de que intentabas manipular información de la empresa a través de ella». Por un momento, Eric no dijo nada, pero su sonrisa empezó a desvanecerse. Miró los papeles y luego de nuevo a David. «¿Y qué vas a hacer con eso?». David se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en Eric. «Eso depende de ti. Podría acabar con tu carrera ahora mismo. Pero quiero saber por qué». «¿Por qué ella? ¿Por qué hacerlo?». Eric se encogió de hombros, una sonrisa cínica apareció en sus labios. «Porque era fácil. Estaba necesitada, era vulnerable.
Tú lo sabías, ¿verdad? Tú la descuidaste, y yo solo aproveché la oportunidad. Las palabras de Eric fueron como un puñetazo en las tripas, pero David mantuvo la compostura. ¿Crees que esto es un juego? ¿Que las personas son piezas desechables para que las uses a tu antojo? Eric se cruzó de brazos, relajándose en su silla. Bienvenido al mundo real, David. Los negocios son los negocios. ¿Y las relaciones? Bueno, no son más que complicaciones en el camino. David sintió que le subía una ira hirviente, pero sabía que no podía dejarse llevar. Respiró hondo, manteniendo el control. Eres un hombre despreciable. Pero me ocuparé de ti como es debido. Cogió el sobre, lo guardó en el maletín y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una vez más. Ah, ¿y qué pasa con Sara? Ya no merece tu atención. Considéralo una última advertencia. Eric no contestó, pero la sonrisa cínica de su rostro empezó a desvanecerse cuando se dio cuenta de que David hablaba en serio. Cuando David salió de la habitación, sintió que se le quitaba un peso de encima. Pero sabía que la conversación con Sara sería aún más difícil. Al volver a casa esa noche, David encontró a Sara en el salón, esperándole. Parecía haber envejecido años en un solo día, con el rostro marcado por la culpa y el arrepentimiento. Antes de que él pudiera decir nada, ella empezó a hablar. David, necesito que sepas que nada de lo que ha pasado significa que haya dejado de quererte. Cometí errores terribles, pero Eric, era una ilusión. Fui tonta y débil, pero nunca quise hacerte daño así. David se sentó en el sofá, mirándola con expresión agotada. Hoy me he enfrentado a Eric. Y me ha confirmado lo que ya sabía. Te estaba utilizando. Sara se atragantó, las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Fui una idiota. Sí, lo fuiste, respondió David, la honestidad en su voz cortante. Pero lo que realmente importa ahora es lo que viene después. Porque no sé si podré seguir adelante contigo después de todo esto. Sara cayó de rodillas, llorando abiertamente. Por favor, dame una oportunidad para arreglar esto. Haré lo que sea. David la observó durante un largo momento antes de responder. No lo sé, Sara. Realmente no lo sé. Pero una cosa es segura, no dejaré que tú ni nadie vuelva a destruirme. Se levantó, dejando a Sara sola, con sus palabras resonando en el silencio de la casa. Ambos sabían que nada volvería a ser igual. El futuro era incierto, pero el peso de lo que habían perdido era algo con lo que tendrían que cargar para siempre. La casa volvió a quedar en silencio. Sara permaneció arrodillada en el suelo del salón, incapaz de moverse. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de David había resonado en todo el espacio vacío, como una señal de que algo irrevocable había sucedido. Respiraba con dificultad, sintiendo que el pecho se le oprimía, como si el aire mismo la abandonara. Al cabo de un rato, se levantó lentamente, se acercó al sofá y se dejó caer sobre él, abrazando un cojín como si fuera lo único que la mantenía erguida. Sus pensamientos eran un torbellino. No era solo el miedo a perder a David, sino también la culpa de haber permitido que alguien como Eric entrara en su vida y la corrompiera de un modo que nunca había imaginado. Mientras tanto, David conducía por la oscura carretera, con las manos firmes sobre el volante pero el corazón oprimido. La conversación con Sara había sido el cierre de un capítulo, pero el dolor no se había calmado. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y, sobre todo, agotamiento. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿En qué momento su matrimonio, algo que consideraba tan sólido, se había vuelto tan frágil? Sin una dirección clara, acabó frente a la casa de su hermana Emily. Ella era una de las pocas personas en las que confiaba incondicionalmente. Cuando llamó al timbre, eran poco más de las 11 de la noche. Emily abrió la puerta con cara de preocupación. ¿David? ¿Va todo bien? Sacudió la cabeza, con los ojos llenos de cansancio. ¿Puedo pasar? Emily asintió, haciéndole sitio. En cuanto cruzó el umbral, supo que había ocurrido algo grave. Se sentaron en la cocina y David empezó a hablar. Le contó todo, desde la traición de Sara hasta la manipulación de Eric.
Emily escuchaba en silencio, con una expresión que oscilaba entre el asombro y la empatía. David, no sé qué decir, empezó ella, tras un largo silencio. Tienes todo el derecho a estar enfadado. Cualquiera lo estaría. Pero, ¿qué quieres hacer ahora? Esa era la pregunta que él no podía responder. No lo sé, Emily. Una parte de mí quiere acabar con todo, pero otra parte aún recuerda quién era Sara antes de todo esto. ¿Quién éramos? Emily puso su mano sobre la de él. No tienes que decidir nada ahora. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero, David, decidas lo que decidas, asegúrate de que sea algo con lo que puedas vivir. Permaneció en silencio, asimilando sus palabras. Después de un rato, decidió que necesitaba descansar un poco. Emily preparó la habitación de invitados y él se tumbó, pero el sueño no llegaba. Se quedó mirando el techo, repasando cada momento de su matrimonio, intentando comprender dónde había empezado a desmoronarse todo. A la mañana siguiente, Sara se despertó sola en casa. La ausencia de David era como un agujero en la atmósfera, imposible de ignorar. Intentó llamarle, pero el teléfono saltaba directamente al buzón de voz. Sintiéndose impotente, decidió escribir una carta. Cogió papel y bolígrafo y empezó a expresar sus pensamientos, intentando encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. David, no sé por dónde empezar. Las palabras parecen demasiado pequeñas para expresar lo que siento. Sé que te he defraudado de una forma que quizá nunca pueda reparar, pero necesito que sepas que nunca quise que fuera así. Me perdí, y en mi debilidad, tomé decisiones que destruyeron lo que teníamos. No te lo merecías. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero espero que algún día puedas volver a verme, más allá de los errores que cometí. Leyó y releyó la carta varias veces antes de doblarla y meterla en un sobre. No sabía si David la leería, pero tenía que intentarlo. Dejó el sobre la mesa y se pasó el resto del día dando vueltas por la casa, sumida en sus propios pensamientos. Mientras tanto, David decidió que tenía que afrontar la situación con más claridad. Organizó una reunión con la junta directiva de la empresa para hablar de la implicación de Eric. Aunque se trataba de un asunto personal, las acciones de Eric habían cruzado la línea entre lo profesional y lo personal, y David sabía que tenía que proteger su posición y la integridad de la organización. La reunión fue tensa, pero decisiva. Con las pruebas en la mano, David consiguió convencer a la junta para que tomara medidas contra Eric, que fue inmediatamente destituido de su cargo. El alivio de ver que se hacía justicia duró poco, ya que el peso de su vida personal seguía pesando sobre él. Después de la reunión, David volvió a casa de Emily. Sentado en el pequeño jardín de la parte trasera de la casa, observó cómo caían las hojas de los árboles, un recordatorio del inevitable ciclo de las cosas. Emily apareció con 2 tazas de café y se sentó a su lado. «Has hecho lo que tenías que hacer», le dijo, tendiéndole una de las tazas. «Ahora solo tienes que decidir qué hacer con Sara». David suspiró, llevándose la taza a los labios. «Ya no es quien yo sabía que era, Emily. O quizá nunca fue quien yo creía que era. Pero, una parte de mí todavía la quiere. Y eso es lo más difícil». Emily asintió, dándose cuenta de la complejidad de su dilema. Amar a alguien no significa aceptar todo lo que hace. Pero tampoco significa que tengas que borrar todo lo que habéis vivido juntos. Mientras David reflexionaba sobre las palabras de Emily, Sara estaba en casa, mirando la carta que había escrito. Sabía que tendría que hacer algo más que palabras para recuperar la confianza de David, pero no sabía por dónde empezar. Decidió llamar a Emily, sabiendo que podría influir en él. Emily contestó con una mezcla de sorpresa y cautela. «Sara, ¿qué quieres?» «Emily, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, por favor, puedes hablar con David. Solo quiero que lea la carta. Es todo lo que pido». Emily dudó un momento antes de responder. «No puedo prometerte nada, pero hablaré con él». Aquella tarde, Emily le entregó el sobre a David. Miró la carta con expresión indescifrable, pero no la abrió inmediatamente. «¿Te pidió que me dieras esto?» «Sí. Pero lo que hagas con ella depende de ti. Pensé que debías tener la oportunidad de decidir».
David se guardó el sobre en el bolsillo y subió a su habitación. Se quedó mirando la carta durante un buen rato antes de abrirla y empezar a leer. Las palabras de Sara eran sinceras, llenas de arrepentimiento y vulnerabilidad. Por primera vez, sintió que tal vez había una pequeña posibilidad de comprensión, aunque el perdón aún parecía lejano. Cerró la carta y miró el horizonte por la ventana. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto, pero esa elección aún le parecía imposible. Lo único que sabía era que, de algún modo, su vida nunca volvería a ser la misma. La mañana llegó fría y silenciosa. David seguía sentado en la mesa de la cocina de la casa de Emily, con la carta de Sara abierta delante de él. Leerla le había estremecido, pero no de un modo que pudiera describir fácilmente. Sus palabras eran sinceras, llenas de arrepentimiento, pero aún no sabía si eran suficientes. La confianza, una vez rota, no se recuperaba fácilmente. Dio un sorbo a su café frío y se quedó mirando al vacío. ¿Qué hacer con todo aquello? Sabía que tenía que volver a casa, pero no para reencontrarse ni para buscar una reconciliación inmediata. Necesitaba enfrentarse a Sara por última vez, cerrar el círculo y tomar una decisión definitiva. Cogió su abrigo y, antes de salir, le dijo a Emily que volvería más tarde. Ella se limitó a asentir, comprendiendo que él necesitaba algo de espacio. Cuando llegó a casa, el ambiente parecía cargado. Sara estaba en el salón, con los ojos fijos en la ventana, como esperándole. Cuando se abrió la puerta, se dio la vuelta inmediatamente, con la esperanza y el miedo grabados en su expresión. David entró sin decir palabra, colgó el abrigo y se sentó en el sillón frente a ella. El silencio entre ellos era casi tangible. ¿Has leído mi carta?, preguntó por fin, con voz baja, casi un susurro. David asintió. Sí, la leí. Y me he dado cuenta de que lo sientes. Pero el arrepentimiento no deshace lo ocurrido. Sara apartó la mirada, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Ya lo sé. Pero, no sé cómo vivir con lo que he hecho. Cometí muchos errores, David, pero nunca fue porque no te quisiera. ¿Fue porque me perdí a mí misma? David suspiró cansado. ¿Crees que eso basta para arreglarlo todo? ¿Admitir que cometiste un error? El amor no es una excusa, Sara. No es un escudo que protege contra todas las malas decisiones. Elegiste traicionarme. Elegiste destruir lo que teníamos. Ella sollozó, pero mantuvo su mirada fija en la de él. Lo sé. Y no espero que me perdones ahora, quizá nunca. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para intentar arreglar lo que queda de nosotros. David guardó silencio largo rato, sus emociones oscilaban entre la rabia, la tristeza y una punzada de compasión que no quería sentir. No sé si todavía existe un nosotros, Sara. Realmente no lo sé. Pero sí sé que tengo que seguir adelante, de una forma u otra. Las palabras fueron un golpe para Sara, pero sabía que tenía razón. Asintió lentamente, tratando de aceptar lo que parecía inevitable. Por ahora me quedo con la casa, continuó David. Puedes buscar otro lugar. Te ayudaré en lo que necesites, pero necesito espacio. Sara aceptó, sabiendo que insistir no cambiaría nada. Pasaron el resto del día en un silencio incómodo mientras ella empezaba a empaquetar algunas cosas. Cuando cayó la noche, salió con una pequeña maleta, mirándole por última vez antes de cerrar la puerta. Gracias por escucharme al menos, le dijo, y se marchó. En los días siguientes, David empezó a reconstruir su rutina. Se volcó en el trabajo, pero también se dedicó tiempo a sí mismo, algo que no había hecho en mucho tiempo. Empezó a correr por el parque, algo que solía disfrutar antes de la boda. Fue durante una de esas carreras cuando conoció a alguien inesperado. Un frío sábado por la mañana, mientras corría, David tropezó y casi se cae. Una mujer que también corría se detuvo para ayudarle. ¿Estás bien?, le preguntó preocupada. David se rió, un poco avergonzado. Creo que mis habilidades de coordinación necesitan un poco de trabajo. Ella sonrió y le tendió la mano. Soy Rachel. ¿Y tú? David, respondió él, estrechándole la mano. La conexión fue inmediata, algo ligera pero genuina.
Empezaron a charlar mientras seguían corriendo juntos, y David sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, ligereza. Mientras tanto, Sara se dedicó a intentar comprender sus propios errores. Empezó a ir a terapia, enfrentándose a las razones profundas que la habían llevado a engañar. Descubrió viejas heridas que nunca se habían curado, inseguridades que la habían acompañado toda la vida. Fue un proceso doloroso pero necesario. Sabía que, pasara lo que pasara con David, necesitaba ser mejor persona para sí misma. Eric, en cambio, no tuvo un desenlace tan tranquilo. Tras ser despedido de la empresa, intentó mantener su actitud arrogante, pero las puertas empezaron a cerrarse. La reputación que tanto había cultivado se vio empañada por las revelaciones de sus acciones, y se dio cuenta, demasiado tarde, de que había subestimado a David. Sin opciones, acabó aceptando un trabajo muy por debajo de su antiguo puesto, algo que hirió profundamente su ego. Unos meses más tarde, David y Rachel empezaron a verse más a menudo. Lo que empezó como una amistad se convirtió en algo más. Era diferente de Sara, pero no en el sentido de ser mejor o peor. Rachel le hacía reír, aportaba ligereza a su vida, algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Poco a poco, David empezó a darse cuenta de que era posible reconstruirse, de que las heridas del pasado no tenían por qué definirle para siempre. Sara, por su parte, encontró nuevas fuerzas en su viaje de autoconocimiento. Se dio cuenta de que su matrimonio con David formaba parte del pasado, pero eso no significaba que su vida hubiera terminado. Empezó a dar charlas sobre la superación de los errores, convirtiendo su historia en algo que pudiera ayudar a otras personas a evitar los mismos caminos. Un día, mientras paseaba por el parque, Sara vio a David a lo lejos. Estaba con Rachel y los dos reían juntos, parecían felices. Sara sintió una punzada de tristeza, pero también una sensación de paz. Sabía que, aunque no pudieran reconstruir lo que habían tenido, ambos estaban siguiendo adelante, de una forma que tenía sentido para ellos. David la miró un momento y asintió. Sara le devolvió el gesto, con una pequeña pero sincera sonrisa en los labios. Sin palabras, reconocieron que, a pesar de todo, la vida seguía. Así que cada uno siguió su camino, aprendiendo y rehaciendo su vida lo mejor que pudo. Porque, al final, eso era lo que importaba, seguir adelante, incluso después de todo. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido esta historia. Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte futuras historias. Y recuerda, este canal no apoya ningún tipo de traición. La traición destruye vidas y deja profundas cicatrices. Hasta la próxima.